Ahora, como sabéis, toca la interesantísima, va a ser charla de Jon Andoni de Lamos sobre el tema de conspiranoia, antivacunismo, etcétera. Todo este mundo que también tiene que ver, pero no solo, con el magma de la extrema derecha del que estamos hablando. Jon Andoni de Lamos, de Durango, es ingeniero de telecomunicaciones y sociólogo, tiene un doctorado en comunicación social y su trayectoria investigadora se ha orientado a la cultura, la música, los movimientos sociales, las nuevas tecnologías y el cambio social y cultural, traduciéndose en varias publicaciones científicas. Es profesor en la Universidad del País Vasco y ha publicado trabajos sobre este tema, como veréis, tan interesante, ¿no? El movimiento antivacunas. Y nada, sin más, pues dejo a Jon aquí, a Jon contándoos. ¿Me dejas aquí solo? Vale, pues buenas tardes. Estaba dudando si hacerlo con un PowerPoint, porque bueno, los profesores, excepto los de Bellas Artes, somos aficionados al PowerPoint, pero bueno, complica un poco el streaming, entonces lo haremos sin PowerPoint. Lo que quería empezar con el PowerPoint era con unas imágenes de la manifestación de Bizitza en Bilbao, que fue el 22 de enero de este mismo año. Entonces, pues una manifestación en el lugar donde en Bilbao se hacen las manifestaciones grandes, que llegó a reunir a 15.000 personas. Entonces, pues bueno, yo recuerdo que un colega de estos de Twitter, Jonathan Modiche, me llamó todo escandalizado diciendo, ¿pero qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que en las imágenes no parece que eso sea gente de extrema derecha, que es a lo que asociábamos el movimiento antivacunas y el movimiento conspiranoico, sino que pues aparecía gente que podríamos considerar normal, gente incluso pues de clase media, media alta, y por las imágenes pues que podrían ser votantes de izquierdas. Y efectivamente, pues en esa manifestación lo que había sobre todo era pues algunos votantes de Izquierda Unida Podemos y mucho votante de Bildu. Entonces, pues la idea era, ¿qué es lo que está pasando ahí? Esto no es un movimiento de extrema derecha, o no son los trumpistas locos que vemos en Estados Unidos con el movimiento antivacunas, sino lo que estamos viendo aquí, pues es otro tipo de gente y qué es lo que está pasando. Y no solo en esa manifestación, que era una manifestación especial porque era con el tema del pase COVID, que sí que movilizó gente, y ya antes pues venía movilizándose un pequeño grupo que luego se agrupó con la plataforma Bizitza, que significa vida en euskera, y se estaba agrupando, hay gente que venía sobre todo del mundo naturista y el mundo antivacunas. Habían hecho pequeñas concentraciones, pero la víspera de esa manifestación grande, de 15.000 personas, pues llegaron a reunir de forma casi espontánea, en una convocatoria casi espontánea, a unas 2.000 personas delante de la sede del PNV, protestando, cosa que ni en los mejores tiempos había conseguido la izquierda abertzale. Entonces, pues bueno, ahí se estaban dando movimientos distintos y que estábamos experimentando también durante la pandemia. Durante la pandemia, pues a mí por lo menos me pasaba pues que de repente amigos, conocidos de militancia, incluso colegas de la universidad, pues que de repente venían ya con el rollo conspiranoico y antivacunas. Y pues parecía eso, casi la invasión de los ultracuerpos. Que de repente habían salido una vaina, parecían ellos mismos, pero ya no eran. Estaban viviendo con un rollo loco que efectivamente era el mismo que le escuchabas a un trampista en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Esa era la idea, ¿qué es lo que estaba pasando? Entonces, pues bueno, he discutido con ellos mucho tiempo, durante toda la pandemia, a través de redes sociales, en grupos de WhatsApp, con algunos personalmente, en Facebook, en Twitter. Y bueno, pues a partir de ahí sí que escribí en su momento un par de artículos, que es lo que voy a contar, un poco identificando cuáles son las bases sociales que estaba movilizando ese discurso antivacunas o ese discurso negacionista o conspiracionista. Negacionista o conspiracionista es un término que la gente que participa de esos discursos rechaza como estigmatizador. Nos sirve un poco para identificarlo, pero es verdad que dentro de eso hay un magma más complejo y se movilizan distintos valores, distintas ideologías y distintas emocionalidades también. Entonces, pues bueno, lo que se trata es un poco de identificarlo a través de esa etnografía digital. Lo que yo identifiqué, en principio, son 5 grupos principales de los que voy a hablar. El primero de ellos es lo que podríamos denominar pues, el naturismo o cierto ecologismo un tanto esotérico. Entonces, pues bueno,
pues es gente que venía de esos discursos y es gente que tenía asumida, pues, por ejemplo, algo que hemos tenido otros también. Es decir, pues por un lado, pues tiraban de las críticas que se habían hecho pues a la excesiva medicalización y a cierta comercialización de la medicina occidental. Entonces, pues bueno, pues que hablaban en términos de autogestión de la salud, en términos de medicina natural, bueno, y en algunos casos más extremos, pues sí, a cierto naturismo, incluso a cierto rollo un poco New Age. Por ahí podía tirar, pero estaban repitiendo también algunas de las cosas que habían dicho los discursos críticos de la ciencia. Los discursos críticos de la ciencia, pues que nos hablaban, por ejemplo, Latour, que acaba de fallecer hace poco, pues que nos decía que en el sistema de la ciencia no solo hay elementos científicos, sino que también hay en juego pues, elementos ideológicos, elementos económicos, elementos políticos y elementos de poder. O algunos teóricos, sobre todo vinculados a los movimientos medioambientalistas, pues que hablaban de cómo las grandes corporaciones contrataban en plantilla a científicos para desarrollar una ciencia corporativa que trataba de imponer una visión única de la realidad. Entonces, bueno, toda esa crítica que se había hecho tanto al sistema científico como al sistema sanitario, la retoman, incluso que era una práctica que habían desarrollado los movimientos ecologistas que en muchos de los casos pues también lo que habían hecho, el caso más extremo es el de Greenpeace, que lo que hace es desarrollar plantillas propias de científicos para contrarrestar lo que consideran pues, los discursos científicos oficiales o las instituciones oficiales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se opera aquí? Pues lo que se opera es luego pues, una especie de reconducción o una movilización deformada o digamos una resignificación de todos estos discursos que habían sido discursos pues, críticos y que sostenía pues, gente que estaba cercana al medioambientalismo y que había desarrollado el propio sistema medioambientalista, los estudios críticos de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, pues se reconfigura de tal forma que si bien el movimiento ecologista lo que había hecho era eso, frente a la ciencia corporativa que denunciaba, lo que había hecho era desarrollar sus propias plantillas científicas y disputar la evidencia científica. Aquí no, aquí ya se invierte y se dice, no, lo que se pasa es pues, de disputar la evidencia científica a decir, no, toda la ciencia está corrupta. Entonces ese es el salto que se opera, toda la ciencia está corrupta y todo el sistema médico está corrupto y está en manos de las multinacionales. Entonces se parte de esos elementos que eran elementos críticos que había desarrollado la izquierda, que había desarrollado el ecologismo, para pasar directamente a ese rechazo de lo que sería todo el mundo de la ciencia, del conocimiento científico y de los propios sistemas de salud. Entonces, pues bueno, la crítica hay, pues normalmente, entonces, pues, ¿qué es lo que se pasa? Pues al rechazo de las evidencias científicas y a premiar toda una serie de soluciones que se consideran alternativas y que, bueno, pues que en muchos de los casos son, pues, aparecen nuevos referentes, como el empresario Pamiés, que lo que hace es vender sus propios negocios sanitarios, pero también algunos médicos, como en el caso de Carmelo Vizcarra, que es un reconocido naturista en el caso del País Vasco. Entonces, pues bueno, aparecen esas nuevas voces, o la que conocemos, que es la plataforma de Médicos por la Verdad, que al final pues son unos pocos, pero que empiezan a desarrollar lo que consideran hechos científicos alternativos. Entonces, frente a lo que consideran una ciencia corrupta. Es verdad que no todo el mundo naturista se encuadra ahí. Es decir, hay excepciones. Antonio Palomar, por ejemplo, de la Asociación Sumembi, que es una persona pues, que ha trabajado mucho el tema de la autogestión de la salud, pues, no entra en esa dinámica, pero sí esa buena parte del mundo naturista entra ahí y entonces pues, bueno, lo que se hace es una resignificación de los discursos críticos hacia un discurso de rechazo total de la ciencia, pues hasta el punto que se rechazan las vacunas, pero se acepta pues, en algunos casos que hay que reforzar el sistema inmunitario de forma natural, puede ser una cosa lógica, pero en algunos otros casos, pues incluso pues a las soluciones milagrosas como el MMS, que curaba el cáncer, curaba el SIDA, y me parece que también va a curar la COVID. Entonces, ese es un movimiento, una primera base, y la emocionalidad que se moviliza ahí, pues es la emocionalidad de lo alternativo. De lo alternativo frente a la Big Pharma
y frente a la medicina más institucionalizada y a la ciencia. Entonces, es una emocionalidad que se moviliza de forma deformada o de forma resignificada. Ese sería un primer grupo que podemos identificar. El segundo sería el que tiene que ver con las teorías de la dominación, que en cierta manera han tenido cierto pedigrí dentro de grupos de izquierda radical o de grupos antisistema. Es decir, la idea esta, que viene, bueno, en términos académicos igual podemos ir al Husserl y podemos ir a Adorno incluso, pues la idea esta de un supersistema que controla todas las esferas del poder. Es decir, un sistema económico que controla lo político, que controla los medios de comunicación. Entonces, pues bueno, esa es una crítica histórica dentro de la izquierda. Muchas de las veces viene acompañada con la idea del bloqueo comunicativo, es decir, de que bueno, no, tenemos la verdad, pero los medios no nos hacen caso porque ejercen un bloqueo comunicativo sobre nuestras ideas, es lo que se ha comentado esta mañana, sin llegar a plantearse, igual si llegan nuestras ideas, pues no nos las compran. No, pero lo que se transmite es la idea esa del bloqueo comunicativo, de televisión manipulación, que en el caso vasco además era un eslogan que había manejado la izquierda independentista durante los años de plomo, y entonces esa es otra idea, más incluso todas las ideas que se moviliza, pues es toda la derivada del movimiento antiglobalización, cuando el movimiento antiglobalización denunciaba las grandes instituciones multinacionales y cómo ejercían influencia incluso pues, grupos como Bilderberg. Entonces, pues bueno, se parte de todos esos elementos, que son elementos clásicos de la izquierda también, en este caso, y se movilizan pues, de una forma al tiempo banalizada y al tiempo, de nuevo, deformada y resignificada. Entonces, la resignificación es que, bueno, pues que hay un sistema, la élite globalista o como quiera llamarle, que lo está dominando todo a políticos, a medios de comunicación y está imponiendo una verdad única. Son los grandes sistemas multinacionales y de ahí pues quieren imponer ese nuevo orden mundial. Entonces, está movilizando discursos de izquierda, de una forma resignificada. Por lo tanto, y moviliza a algunos de esos sectores de izquierda en ese sentido también hacia ahí. Tiene una particularidad en el caso vasco, y es que engancha a muchos sectores desilusionados con el cambio de la izquierda independentista. Esto es, con que ETA dejase las armas y lo que consideran pues, que se han ablandado y se han ido a posiciones socialdemócratas frente a lo que era la pureza revolucionaria de los 80. Entonces, mucha de esa gente que estaba desconectada debido a los cambios en la izquierda independentista, se engancha a esto ahora como sustituto de radicalidad, porque encuentra aquí pues, que puede un nuevo sentido para esos viejos eslogans que dan televisión manipulación y el sistema que lo domina todo y que nos está imponiendo unas ideas y el Estado que nos impone, el Estado español que nos impone unas ideas. Entonces, eso es otro de los elementos que se moviliza. El tercer grupo que podemos identificar sería los discursos más libertarios, en los cuales, bueno, esto es algo que dentro de la izquierda ha existido siempre. Boltanski y Chapelo identifican bien pues, que desde los inicios de los discursos críticos siempre ha habido cierta tensión entre lo que es lo colectivo, la solidaridad colectiva, y la crítica a la modernidad, diciendo hay demasiado individualismo y lo que prima es lo colectivo, la solidaridad. Y al tiempo, dentro de los discursos críticos de la izquierda, también había un discurso pues que lo que decía alababa sobre todo la libertad individual, la creatividad individual, lo que llaman Boltanski y Chapelo la crítica artística. Entonces, entre esa crítica social que prima lo colectivo y la solidaridad y esa crítica artística, que lo que prima es los valores de libertad, se hablaba esta mañana de que la izquierda tiene que recuperar esa idea de libertad, pero esa tensión entre la libertad y lo social ha existido siempre. Y aquí se retoma, sobre todo, pues, la parte de la idea de la libertad, y la libertad entendida en el sentido amplio y de forma radical. La libertad por encima de lo social, incluso a pesar de lo social. Entonces, es un discurso libertario que se aproxima casi a los valores neoliberales, si no totalmente.
bueno, pues lo que se recupera es sobre todo esa idea fuerte de libertad y esa crítica que también está a la excesiva intervención del Estado. Entonces, entronca con valores libertarios, hacia la excesiva intervención del Estado, entronca con valores libertarios, pero lo deforma hasta tal punto que pasa por encima de lo social o que lo arroja contra lo social y las protecciones sociales. En este caso, la movilización deformada, pues lo que hace es efectivamente eso, arrojar el discurso de la libertad contra la idea de protecciones sociales, de salud pública o de protecciones colectivas. Pues en esa exaltación de la libertad individual y de la soberanía de los cuerpos y de la soberanía de las personas. Lo importante es la soberanía de las personas y a mí nadie me puede decir que me tengo que vacunar o que me tengo que poner la mascarilla, porque sobre mi cuerpo decido yo mismo. Entonces, es un discurso libertario que, llevado hacia el extremo, toca el neoliberalismo y que no es nuevo en la historia. Es decir, como esa tensión ha existido siempre, pues prácticamente en Estados Unidos, que es de donde vienen muchos de estos discursos, casi toda la generación Beat en su momento, con un discurso libertario contra la sociedad conservadora del momento y rupturista, casi todos ellos, menos los que tuvieron la suerte de morirse pronto, acabaron engrosando las filas del Partido Republicano o incluso del Tea Party. Entonces, pues bueno, es un movimiento que ya se ha dado en estos momentos y que bueno, pues en el caso vasco igual tuvo un referente punky en ese momento, que era justo coincide la pandemia con una gira retromaníaca de la Polla Records, que después de muchos años disueltos volvían a hacer conciertos en un rollo retromaníaco. No fueron tan sinceros como los Pistols cuando volvieron en su momento, que Johnny Rotten dijo que nadie se llame a engaño, volvemos por la pasta. La Polla Records no lo dijo abiertamente, pero hizo. Y antes de esa manifestación, justo uno de los conciertos coincide que había sido suspendido, se vuelve a celebrar justo antes de esa manifestación de la plataforma Visicha y el propio Evaristo, el cantante de la Polla Records, invita a los de la plataforma Visicha, que es una plataforma netamente antivacunas, que es quien convocaba la movilización, a llamar desde el escenario del concierto, a llamar a la manifestación, con pitidos y abucheos entre su público, pero hace ese llamamiento, él hace gala además de no haberse vacunado y los conciertos iniciales en los 80 de la Polla Records, Evaristo solía aparecer con la cruz católica ardiendo como símbolo de irreverencia, y en este concierto aparece como símbolo de irreverencia pues, prendiéndole fuego a un estandarte de la OMS. Entonces hay ahí una reconfiguración también de lo que sería el mundo punk, que bueno, que el propio Johnny Rotten, John Lydon lo había hecho cuando pues, había ido del Anarchy en UK al Brexit, y hablar bien y a llamar a votar a Donald Trump. Entonces, pues bueno, que los viejos punkis a veces se envejecen mal, Evaristo no tan mal, pero sí que hay desde el mundo libertario, sobre todo el mundo libertario que era más o menos potente en el País Vasco, sí que hay un trasvase hacia esas posiciones pues de una libertad individual exacerbada que de libertario pasa prácticamente a un concepto de libertad neoliberal, de que yo decido por encima de la salud de los demás. Entonces nadie me puede imponer que yo me ponga mascarilla o me vacune y no me digan que esto es un acto de insolidaridad porque sobre mi cuerpo soy yo el soberano. Esa sería la tercera movilización un tanto deformada o resignificada, entonces que resignifica los valores libertarios pues, hacia una formulación pues, casi liberal que roza el concepto de libertad de Ayuso en muchos casos. Ese sería el tercer elemento. El cuarto elemento, pues podríamos hablar directamente de los sectores damnificados. Entonces, sectores damnificados por la pandemia, sobre todo la hostelería. En estos casos no hay un negacionismo tan extremo, pero sí que hay un papel activo en algunas movilizaciones y en el cual, pues, digamos que no hay un negacionismo como tal, sino que lo que se viene a decir es que hay una especie de fatiga pandémica en determinados momentos, que lo que se viene a decir, bueno, pues las restricciones nos están afectando más a unos que a otros, somos especialmente afectados, nadie nos hace caso, y bueno, lo que se traslada es pues, hacia arriba, de estos que mandan, pues hacen cosas incoherentes, no tienen ni idea, no se enteran o van contra nosotros. Entonces no es un discurso propiamente conspiranoico, sino de que lo que habla es de la ineptitud de las élites que gobiernan
y que están tomando decisiones sin ton ni son. En algunos casos, pues un poquito de razón puede que tuvieran, pero ese es el discurso que desarrollan. No es negacionista al extremo, pero bueno, forma parte de ese magma que se moviliza y que cristaliza en la manifestación contra el pasaporte sanitario. Y el quinto grupo del que podríamos hablar ya es directamente, bueno, se ha dado muchas vueltas esta mañana sobre cómo llamarlo, qué etiqueta de llamarla. Bueno, en este caso igual sí que podemos hablar más de la derecha alternativa, porque los discursos que desarrolla son más esos, que en el caso vasco no tiene un papel importante en las movilizaciones porque socialmente no es importante, aunque sí hay algunos elementos que se movilizan también en torno a Bizitza y en torno a esas manifestaciones negacionistas, pero sí que tiene mucha importancia en los canales de información o desinformación, porque muchos de los bulos que se transmiten entre estos sectores, muchos sectores eso que vienen del ecologismo, de la izquierda libertaria o de la izquierda más radical, pues lo que hacen es que en muchos casos reproducen muchos de los discursos que vienen sobre todo de la derecha alternativa americana o que luego y de algunas de las plataformas de derechas del Estado español, en este caso Hazte Oír movilizaba bastante discursos negacionistas de este tipo. Entonces, no es un actor socialmente relevante, pero sí es un actor influyente en la derecha alternativa en esta configuración del mosaico. Entonces, ese es un poco el mosaico que yo identifiqué más o menos, en el cual, pues bueno, lo que se hace es una resignificación o una movilización deformada de muchos elementos que estaban presentes en los discursos de izquierdas. Entonces, pues bueno, pues todo eso configura realmente un magma extraño en el que, además, pues yo que estudio movimientos sociales y para quien estudia movimientos sociales, asistimos realmente a cómo se generaba un movimiento social en directo. Es decir, eran pequeños grupos antivacunas que ya existían, pero que se juntan pues, con grupos libertarios, que se juntan con grupos de extrema izquierda, con gente de la izquierda abertzale que está enfadada con la izquierda abertzale porque lo consideran que se ha vendido, y entonces pues, bueno, pues van reconfigurando eso, y en el que además identifican, claro, como desarrollan parte de los discursos, lo desarrollan basados en ideas de izquierda y en críticas de izquierda, aunque sea de una manera deformada, pues claro, a quien no secunda esas posiciones negacionistas o esa visión conspiranoica, pues consideran que se ha vendido, que es un traidor a esos ideales. Es decir, pero si tú estabas defendiendo esto hace unos años y ahora no haces nada más que repetir consignas oficiales, si tú defendías que la medicina está excesivamente mercantilizada, si tú defendías que los medios manipulan, si tú defendías las posiciones libertarias, entonces la acusación normalmente suele ser eso. Y el diálogo suele ser o solía ser bastante complicado. Es decir, una de las cosas que reivindicaban siempre era la necesidad de un debate entre las dos comunidades científicas. Las dos comunidades científicas eran pues, toda la ciencia institucionalizada, los médicos, los sanitarios y médicos por la verdad. Entonces, hablaban de dos comunidades científicas y reivindicaban el debate. Pero cuando hablaban de debate, además, decían que el debate no podía ser en los foros científicos. Los foros científicos, como revistas científicas, congresos y todo eso, consideraban que todo eso estaba cooptado por el sistema y por las grandes farmacéuticas. Entonces, paradójicamente, lo que estaban reivindicando era debates en la televisión. Debates en la televisión. Pero además luego consideraban pero al mismo tiempo eran virulentos por lo que consideraban una manipulación informativa de los medios de comunicación. La teoría clásica de la izquierda del bloqueo comunicativo, que no estaban dejando llegar las ideas alternativas. Y además eran especialmente virulentos con los medios progres, con los que ellos consideraban los medios progres, porque también consideran que se les había traicionado, con La Sexta y Neutral y todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, eran bastante condescendientes cuando señalabas que algunas de las informaciones que estaban reproduciendo venían claramente de medios de ultraderecha, directamente. Decían, bueno, pero no te tienes que fijar en el medio, tienes que fijarte en lo que dice. Entonces, pues bueno, lo que se estaba produciendo además ahí es también una especie de legitimación de los medios de ultraderecha, es decir, porque bueno, consideraban que lo irrelevante era la información, aunque esa información en muchos casos eran fakes. Pero el problema era que es que La Sexta y Neutral eran unos oficialistas que no dejaban pasar la información.
Y el propio debate con ellos también pues era complicado. Yo he debatido mucho en redes con ellos y he tratado de no bloquear a nadie y no he bloqueado a nadie. Pero sí que la secuencia solía ser que el debate normalmente acababa en que te llamaban vendido, borrego, oficialista, cualquier tipo covidista o cualquier cosa de este tipo, y acababa luego en bloqueos y en amenazas directamente. Va a llegar un Nuremberg nuevo y ahí vais a pagar todos. Y vais a ver una especie de juicio final que además normalmente estaba al caer y siempre estaba al caer, pero nunca acababa de caer. Es decir, ya se está destapando la verdad. Ay, mira qué manifestación en Berlín, bueno, que le ha convocado ADF. Da igual, pero la gente se está movilizando. Entonces, todo este tipo de cosas que hacían muy complicado el debate. ¿Qué es lo que estaba pasando si atendemos al contexto? Es verdad que todo esto sucede en un contexto, se ha hablado esta mañana, en un contexto que es más amplio y es en un contexto de una sociedad fragmentada, en principio, de una fragmentación social, cultural y temporal que ha operado el capitalismo tardío en las últimas décadas, una década larga, en lo cual pues, bueno, ha fragmentado las estructuras sociales estables, las seguridades, el mundo del trabajo también, y entonces pues, bueno, pues las grandes creadores de identidad, que eran el Estado o la clase social articulada en el mundo del trabajo, pues se fragmentaban como identidad, entonces pues aparecían y es el germen de estos nuevos movimientos, es decir, aparecen fenómenos muy nuevos y aparecen falta de certezas. Todos los asideros, lo que considerábamos que eran asideros seguros, pues se derrumban, entonces acabamos, y claro, a todo eso, a esos cambios que son de onda larga y estructurales, pues le sumábamos pues, que en las últimas décadas habíamos encadenado una crisis, una pandemia y ahora una guerra. Entonces, pues bueno, una situación de incertidumbre general o lo que algunos autores han llamado como una crisis de presencia. Una crisis de presencia que es la sensación de que no somos capaces de controlar las dinámicas que influyen en nuestra vida. Entonces, que nos deja un poco a la deriva de los cambios del capitalismo, a la deriva de la globalización, a la deriva de un montón de cosas que están pasando, que nos sobrepasan, que influyen mucho y determinan nuestra vida y no somos capaces de controlar. Entonces, esa crisis de presencia se había manifestado ya en las movilizaciones, en el ciclo de movilización del 2010, se habían manifestado en ese ciclo largo del 2010 y habían aparecido muchos elementos en ese ciclo. Esa crisis de presencia, había aparecido un anhelo de comunidad, es decir, las grandes movilizaciones que se dan, tanto el 15M como los Occupy o las movilizaciones de Sintagma, pero incluso podemos situar ahí el propio procés catalán también. Es decir, se dan en esa idea, son movilizaciones en las que descubrimos de nuevo la potencia de lo común, de estar en común y de lo compartido, aunque sea de forma efímera, porque solía ser de forma efímera, nos juntamos en las plazas, redescubrimos las interacciones cara a cara, la potencia de lo común, pero eso, acorde con los nuevos tiempos, con esas temporalidades cada vez más cortas que impone el capitalismo, se disuelve rápidamente también. Las movilizaciones, hablamos en algún momento, tendían a ser espasmódicas. Eran muy fuertes, de repente grandes movilizaciones, pum, la estampida, iban cambiando, el 15M, Sintagma, los Occupy, el Procés catalán, los chalecos amarillos, eran grandes explosiones que eran muy fuertes en su momento, pero que luego se disolvían también rápidamente. Pero sí que nos daban un anhelo de generar comunidad. Pero sí que había ahí un movimiento, digamos, también esa lectura populista, que se habla mucho del movimiento populista, sí que había una lectura parecida a la de la conspiración, pero no así, es decir, esa lectura populista de una élite, que es el 1%, y un 99%, que somos el pueblo, somos más y vamos a poder con ellos. Esa idea de lo popular, esa idea del momento populista. ¿Qué es lo que ocurre con las movilizaciones conspiranoicas? Pues en cierta manera que sí que toman ese anhelo de comunidad y de seguridad, es decir, la idea de, bueno, nosotros sabemos lo que está pasando realmente, da una seguridad cognitiva, es decir, ante una situación en la que
nos desborda, no sabemos lo que pasa, una pandemia de repente, mucha información. Sin embargo, pues bueno, el conocer, lo que consideramos que conocemos, la verdad, que se oculta a todo el mundo, pues eso nos da un privilegio de seguridad. Y además, es verdad que se juntaba gente distinta y generaban un movimiento social, y al final acaban en movilizaciones, en presencia de nuevo en la calle y en conocerse gente distinta que venía de distintos sitios y compartían una visión que nos puede parecer loca, pero que era una visión en común. Entonces, esa idea de comunidad que da seguridad y que en un mundo fragmentado, pues efectivamente otorga una emocionalidad potente. Y además se invierte, coge los restos de la lógica populista y de sus fracasos, e incluso invierte, reproduce la lógica populista, pero también la reproduce resignificada o deformada. Es decir, frente al 99% que somos el pueblo y el 1% que es la élite, en la lectura conspirativa, la élite es prácticamente el 99%. Es decir, la élite es esa élite que lo controla todo, pero es que además controlan a todos los gobiernos del mundo, controlan a todos los médicos del mundo, controlan a casi todos los periodistas del mundo y a casi todos los universitarios del mundo. Es decir, los controlan, son del 99% y nosotros somos el 1% que sabemos la verdad, con lo cual está invirtiendo la potencia del movimiento del ciclo anterior, la potencia populista del ciclo anterior, que somos el 99%, somos más y podemos ganar. Aquí no, aquí es la resignación, en parte por los fracasos y por los éxitos también del movimiento del ciclo anterior. Entonces viene a cerrar el ciclo anterior y lo viene a cerrar también pues, con ciertas deformaciones en el sentido de esa deformación de que ahora nosotros somos el 1% de iluminados frente a una élite que lo controla todo y contra la que prácticamente no se puede hacer nada. Esto es problemático, en efecto, pues, por el caldo de cultivo que crea. ¿Qué es lo que ocurre al final pues, con todo el movimiento de la pandemia? Bueno, en cierta manera, la pandemia y la aparición de la conspiranoia y del negacionismo cierra ese ciclo de movilización, viene a coincidir en el 2020 y cierra prácticamente el ciclo de movilización del 2010 en adelante. Lo cierra hacia un escenario nuevo, intensifica la crisis de presencia, intensifica esa ansiedad. Entonces, frente a la indignación que había caracterizado el movimiento los movimientos de protesta del 2010, la indignación frente a esa élite que todo lo controla, frente a esa élite y la identificación, la indignación popular, en este caso también se resignifica hacia una emocionalidad más compleja y más peligrosa, que es esa angustia agónica. Es decir, frente a la indignación con los que mandan, con los bancos y con las élites, aquí es la angustia agónica de que vienen a acabar con nosotros, que vienen a imponer un nuevo orden mundial, que vienen a matarnos prácticamente con la vacuna, que lo que intentan las élites es eliminar población, que entonces es una emocionalidad parecida a la indignación, pero es una indignación angustiada, que es peligrosa en el sentido de que cuando tú sientes la angustia de que vienen a acabar contigo, pues puedes reaccionar de cualquier forma. Entrando a abrirle la cabeza a martillazos al marido de Pelosi y a ella porque no está, que si no se lo habían abierto más. Entonces, es una inversión del ciclo anterior en ese sentido. Es una intensificación también de estas dinámicas de fragmentación y sobre todo de la compresión espaciotemporal de la que habla Harvey. En ese tiempo el capitalismo lo que viene haciendo es intensificar la compresión espaciotemporal, es decir, cada vez, y con la pandemia sucede más, y con el movimiento negacionista sucede más. Es decir, es prácticamente un movimiento global, y en muchos casos lo que pasa en Estados Unidos y las locuras que pasan en Estados Unidos llegan a aparecer aquí, y entonces todo nos pasa a todos. En este caso, decía Alba Rico, nos pasa a todos y al mismo tiempo, lo mismo, y las reacciones también, en casi todo el mundo nos pasan a todos y al mismo tiempo, intensifica esa compresión espaciotemporal. Y otorga también pues, una especie de cartografía cegadora. Decía también Jameson en su análisis sobre la posmodernidad que muchas veces las teorías conspiranoicas
lo que pueden suponer es, en este orden neoliberal tan confuso y tan fragmentado, que no sabemos interpretar muy bien nuestro lugar en el mundo, la conspiranoia, una idea conspiranoica, puede servir para arrojar luz, para clarificar. Sin embargo, la conspiranoia negacionista lo que hace es precisamente es cegadora, nos dificulta, como lo hace de forma deformada, nos dificulta entender realmente las dicotomías de poder en el mundo. No, estoy acabando ya. Y es en ese sentido una cartografía cegadora. Decía Manuel Castells, además, por ejemplo, en aquel famoso artículo La lucha de clases en Venezuela, decía sobre Hugo Chávez que era capaz, que tenía una visión simple, pero no necesariamente errónea, de las dicotomías de poder en el mundo. Lo que proporciona el conspiracionismo es una visión simple, pero errónea, de las dicotomías de poder en el mundo. En ese sentido es una cartografía cegadora. Por lo tanto, esa intensificación de la crisis de presencia, de que estamos un tanto a la deriva, pues al final ha provocado tres movimientos. Uno, que es pues esa especie, una suerte de rearme, quizás acrítico, del papel de confianza en el Estado y en la ciencia, en las grandes instituciones de la modernidad, eso que se llegó a llamar en su momento pues ese momento socialdemócrata, que además acaba con la austeridad, que revaloriza la idea de salud pública, de protecciones públicas, momento socialdemócrata de guerra, es un concepto también bastante fructífero que han comentado por ahí. Esa es una de las reacciones. La otra reacción, indudablemente, son los partidos de extrema derecha, los partidos de extrema derecha, nueva derecha o derecha reaccionaria, como lo queramos llamar, que es una especie de, se ha hablado esta mañana y no voy a entrar en los conceptos porque ha sido la mesa esta mañana, de neonacionalismo nostálgico, de cierta manera, pero luego este otro magma no es exactamente un magma que podríamos denominar de extrema derecha como tal. Es decir, no es una, porque son grupos de comunidad identitaria, de comunidad alternativa, que se creen a sí mismos alternativos, que muchos son hijos nuestros, provienen de la izquierda, de muchos discursos que hemos desarrollado, de nuestros éxitos y fracasos y de nuestras impotencias también, en ese sentido, y que además elaboran un discurso que no es de ultraderecha como tal, directamente, abiertamente de ultraderecha, sino que es un discurso de una estética crítica, pero que, sin embargo, están recibiendo información y legitimando información de canales de ultraderecha y que funcionan en ese sentido como una especie de fuerza de creación subjetiva, de una subjetividad reaccionaria y de extrema derecha. Alimenta, en cierta manera, una subjetividad de extrema derecha en el sentido en el que pues, vienen a ser un puente por el que mucha de esa gente que viene de posiciones de izquierda está transitando a legitimar canales e informaciones de extrema derecha y en el que, y se les ve, se empiezan a notar algunos y empiezan a entrar algunos discursos en ese sentido también de extrema derecha, y esa subjetividad angustiada de vienen a por nosotros, que es la subjetividad conspiranoica que siempre ha acompañado a los movimientos de ultraderecha, y en el momento en el que identificas un poder como superpotente, pues efectivamente, esa es una lógica clara que se ha hecho siempre, necesitas que la reacción sea también una reacción dura, contundente y superpotente. Entonces, no son grupos de extrema derecha, sus bases sociales aquí, por lo menos en el País Vasco, y en Europa depende qué sitio, en Berlín también tienen parte de eso, no son solo de ultraderecha, aunque hay elementos de izquierda, pero alimentan una subjetividad de reaccionaria y de extrema derecha. Con muchos de esos sigo discutiendo ahora están con el rollo de que las vacunas nos están matando, y muchos de ellos ahora están pues, con el rollo con el conspiracionismo otanista, es decir, la OTAN es responsable de todo lo que está pasando, incluido ha obligado a Rusia a invadir Ucrania. Entonces, prácticamente porque reproducen los mismos canales, están reproduciendo, y eso es lo que tiene de peligroso, que han legitimado determinados canales como buenos y determinada información como buena. Han pasado
ser críticos y cuestionarlo todo, pero al mismo tiempo, se ha hablado mucho de eso en los movimientos conspiranoicos, no cuestionar nada la información que ellos reciben y esos hechos alternativos que ellos reciben y legitiman como buenos. Entonces, como ya me han dicho por ahí 4 minutos, pues listo.